Capítulo 2. La magia está en la escucha. Así, las cuatro felinas llegaron a la fiesta, la cual parecía estar bastante fuera de control, y la misma recién estaba empezando. Las personas estaban eufóricas, y como Katia lo temía, derramaban sus copas por aquí y por allá. Entraron al lugar y todos las miraban, pues realmente la belleza de las cuatro era magnética. Todos conocían a Prana, Lira y Enta. Eran extremadamente populares, y esta nueva compañía que venía con ellas causaba misterio y admiración. Katia siempre había causado más miradas con su belleza de las que buscaba, y esta vez las miradas rebosaban. Vine a esta fiesta con un propósito: conocer estudiantes de mi carrera, los cuales posean información de interés para mi desempeño. Vos, Prana, ¿no conoces a alguien que estudie mi carrera? No, son medio cerebritos los que estudian tu carrera. Yo soy un cerebrito también. Sí, pero no lo pareces. De hecho, la gente no te conoce y ya sos la más popular de la fiesta. No me importa. Yo soy orgullosamente una cerebrito. Nerd is the real cool. Mira, ese de allá es el líder de la fraternidad. Si alguien estudia física cuántica y es parte de la misma, él lo sabe. Eso me sirve. Ya vengo. Katia se acercó hacia el joven con decisión. Él estaba jugando billar junto a personas que tenían la misma remera de la fraternidad que él tenía, la cual tenía una M y una W superpuestas. Hola. ¿Vos sos el líder de la fraternidad? Una chica lo vio acercarse hacia él y se acercó ella y respondió en su lugar, ya que él, al parecer, estaba atónito por la belleza de Katia y la forma directa en que se le dirigió. Sí, es el líder de la fraternidad y es mi novio. Mi novio. Felicitaciones. ¿Qué te pasa que no hablas vos? ¿Te comieron la lengua los ratones? Se podría decir que sí. ¿Qué querés vos acá? ¿Quién te conoce? Uno de los que estaba jugando billar era Stein, el capitán del equipo de baloncesto. Yo la conozco. Se llama Katia Proudmore y es la nueva estrella del equipo de baloncesto. Hoy la vi encestar 6 triples en su primer partido de práctica sin fallar ni una vez. ¿Y qué querés con Jet? Nena, ¿puedes tener un poco de orgullo? No te quiero robar el novio. Y con esa actitud, difícilmente lo mantengas a tu lado mucho tiempo. Ja, 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 ja. ¿Qué te reís, imbécil? ¿Qué necesitas, Katia? Eso, pragmatismo. Gracias. Solo quiero saber si en tu fraternidad hay algún estudiante de física cuántica. La verdad que no. Esa carrera es para cerebritos. ¿Qué? ¿No aceptan gente inteligente en tu fraternidad? ¿Qué? ¿Querés entrar? No. Me parece una pérdida de tiempo todo este tema de las fiestas y las fraternidades, sin mencionar el claro elitismo y sectarismo que acaban de hacer explícito. Lamento haberles hecho perder el tiempo. Adiós. Katia se dio vuelta y Zaira le tiró un trago encima de manera que buscó simular ser accidental. Ay, perdón. No te preocupes. No es mía la blusa. Es de Prana. Arréglalo con ella. Perdón, pedite a vos misma por tu hipocresía. Todos los presentes quedaron con la boca abierta, y Katia volvió a donde estaban sus amigas bailando. ¿Cómo te fue? Exactamente como me lo esperaba. Hasta me mojaron la ropa y todo. ¿Qué? A propósito. Fue obvio que sí. La novia del líder de la hermandad. Ya mismo le voy a decir a Zaira que me dé una blusa. No te gastes. Yo la lavo. Es mía ahora. Después te la pago. Sí, es tuya. Y te queda hermosa. Por eso te mojaron. Y no me debes nada. Gracias. Me parece que me voy a ir. Quédate a bailar un ratito. Toma un trago. No tomo alcohol, ni consumo ningún tipo de droga. Me gusta ser consciente del vínculo con las sustancias que ingiero, por lo que solo me alimento de manera saludable. El alcohol es para relajarse, desinhibirse. No necesito una sustancia para eso.
Gracias por invitarme, chicas. Me voy a ir. No hay nada que me interese en este lugar más que su presencia. Y ustedes viven al lado y somos del mismo equipo deportivo. Así que nos vemos pronto. ¿A dónde vas? Creo que estoy a tiempo de ir a la biblioteca. Va, no sé ni a qué hora cierra. Está abierta toda la noche y todo el día. Excelente. Bueno, hasta pronto. Cuídense de la envidia. Katia salió de la fraternidad y se sintió realmente aliviada. El olor y el sonido no le agradaban para nada. Y de la nada, Enta apareció a su lado. ¿Querés que te acompañe? Y la verdad, que ahora que lo pienso, no sé ni dónde está la biblioteca. Vamos. Yo tampoco tengo ganas de quedarme en esta fiesta. Antes de entrar, Enta se detuvo y Katia se dio vuelta para ver qué le sucedía. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Yo te gusto? ¿Qué? ¿En qué sentido me lo decís? Amoroso. Miau. Ya te dije que no tengo interés alguno en tener un vínculo sexoafectivo con nadie de esta universidad ni de este mundo. No fue eso lo que te pregunté. Es verdad. Bueno, sí me gustas. Me pareces amable, bella y atractiva. Gracias. Vos también me gustas. Enta, no quiero ningún tipo de confusión en nuestro vínculo. En vos veo una potencial amiga, y no tengo muchas. Está bien. Lo entiendo. Pero nunca me había animado a decirle a una chica que me gusta. Gracias por esta charla. Por la escucha. De nada. Mereces. ¿Y por qué no tenés interés en vincularte con nadie? No creo que realmente te vayas a sacar de tus metas académicas. Mis metas académicas son secundarias. ¿Qué es lo primordial? Bueno, ya que tú me dijiste algo que nunca le habías dicho a nadie, voy a corresponderte y decirte algo que nunca le había dicho a nadie también. Gracias por la confianza. La mereces porque la transmites. Bueno, yo sé que te va a parecer un poco loco lo que te voy a decir, pero ahí va. Te escucho. Creo que hay una persona para mí en algún lugar del universo, y la estoy buscando. Es alguien a la que mi alma está unida por un hilo verdadero. ¡Miau! ¡Qué hermoso! ¿Cómo lo sabes? Yo quiero saberlo también. No sé cómo lo sé, pero es de lo que estoy más segura en esta vida. Intuición. Sí, puede ser intuición. ¿Y cómo vas a encontrarla si no te vinculas con nadie? No necesito compartirme sexo afectivamente para ir probando. Cuando encuentre a esta persona, lo voy a saber. Qué admirable es tu fe. Se podría decir que sí. No te quiero convencer de nada, pero simplemente podrías disfrutar de compartir unos besos y unas caricias con personas que no son tu alma gemela hasta que la encuentres. No, ¿Por? Tampoco es que le tenés que dedicar mucho tiempo al tema. el concepto de mucho o poco tiempo es relativo. La gente derrocha su tiempo sin real conciencia del valor del mismo. Además, los vínculos sexoafectivos parecen simples, pero son complejos. No me interesa andar rompiendo corazones. No va a ayudar a mi karma para que la encuentre. Miau. No sé si sos de otro planeta, pero sos muy distinta. Sí, siempre lo fui. ¿Tuviste pareja alguna vez? No, siempre tuve claridad sobre esto que te digo. Prácticamente forjé mi personalidad en base a ello. Ni un beso. No, ¿Y qué tiene que ver la física cuántica en esto? me da vergüenza decirlo. ¿A qué cosa? Katia respiró profundamente. Enta, confío en vos. Sé que voy a parecer una loca por decir esto. Por favor, no se lo digas a nadie. Confía en mí. Estudio física cuántica porque quizás la persona que busco no esté en este planeta o galaxia. Miau. Vos sí que te animas a escuchar tu corazón. Sí, Sos muy romántica. No lo parecías. me guardo para ella.
¿Crees que es una ella? Estoy casi segura que sí, pero no porque prefiera a las hembras antes que a los machos, simplemente porque ella es ella. Si fuera un él, lo buscaría a él, ella o lo que sea que sea. Increíble. Entiendo que lo veas así. Así es mi vida. Así que no tengo tiempo que perder si la quiero encontrar. En verdad me parece increíble, pero te creo. O sea, lo que me parece increíble es tu determinación. Tienes una belleza y unos dones con los que podrías aspirar a lo que quieras en esta vida. Ya aspiro a lo que quiero en esta vida. La mayoría de las personas no saben lo que quieren y buscan lo que la mayoría les dice que tienen que tener. Dinero, fama, poder, belleza estética, etc. Yo no sé qué quiero en esta vida. Bueno, eso es mejor que querer lo que los demás te dicen que tenés que querer. Gracias. Bueno, la biblioteca. ¿En verdad te vas a poner a leer? Me conformo con conseguir un apunte de otro año de introducción a la física cuántica. Bueno, vamos. Así, Katia y Enta entraron a la gigantesca biblioteca. La misma tenía 3 pisos, y la cantidad de libros que allí había parecía irreal. Caminaron por las diferentes secciones hasta que llegaron a la parte de física cuántica. Me llevaría todos los libros de esta sección. No los puedes sacar de aquí si no eres socia. ¿En serio? ¿Por qué no me dijiste antes? No sé. De todos modos, yo soy socia. Puedo sacar lo que necesites por ti. No entiendo por qué agregan una burocracia tal al sistema, si todos aquí somos estudiantes de la misma universidad. Bueno, busco apuntes de la cátedra Introducción a la Física Cuántica, pero no veo ninguno. Le preguntemos al bibliotecario. Caminaron hasta un alto escritorio en el que un hombre realizaba anotaciones. Buenas noches, señor. Quisiera saber si hay libros de la cátedra Introducción a la Física Cuántica. Vaya, sí que son cerebritos los que estudian esa carrera, aunque no lo pareces. Me parece completamente inadecuado e inapropiado su comentario. Quizás lo sea por lo acertado del mismo. Cualquier generalización al respecto de cómo debería verse o ser un estudiante de cual o tal carrera me parece fuera de lugar, y cualquier forma de etiquetamiento me parece despectiva e insultante, y más viniendo de un miembro responsable de esta institución. No quise ofenderla. La ciencia busca hacer generalizaciones. Y créeme, he visto pasar por aquí a todos los estudiantes de física cuántica. Y no se ven como una supermodelo. No lo puedo creer. Lo hiciste otra vez, pero peor aún. Objetivar a una alumna como supermodelo puede ser considerado como una forma de acoso. Y con respecto a la ciencia, la misma no solo busca hacer generalizaciones. Por ejemplo, específicamente la física cuántica busca los comportamientos excepcionales de la materia ante condiciones específicas, las cuales, posiblemente dadas las circunstancias, no sean reproducibles por experimentos ni sean observables. Incluso busca estudiar lo que podrían denominarse fenómenos singulares o cuánticamente diferentes a los conocidos. Lo veo. Una supermodelo cerebrito parece ser un asunto a ser estudiado por la física cuántica. ¿Qué? ¿Tiene lo que busca o no? Jajaja, qué chica. La verdad es que no. Todos los años pasa lo mismo. Los estudiantes de física cuántica vienen y se llevan los libros de introducción a la física cuántica antes de que siquiera empiecen las clases. Oh, ¿ves lo que te digo del tiempo, Enta? Capaz que si no iba a esa fiesta conseguí el libro. Tranquila. Parece que ya sabes mucho del tema. Ya sé que sé. Necesito saber qué espera la cátedra de mí para sacar las notas más altas y eventualmente acceder a los laboratorios que me permitan poner a prueba mis teorías. Ese chico de allá se llevó el último libro. Quizás le puedas hacer unas copias si él te lo presta. Bien, eso me sirve. Adiós. Si tuviera más tiempo, dejaría una queja
por sus comentarios inapropiados. Espero que al menos reflexionen sobre la cuestión. Se ríe para colmo. Bueno, chao.